En ciertos momentos de la historia, se siente como si un llamado proveniente de lo alto traspasara la esencia misma de la existencia, dirigiéndose no solo a los testigos casuales de los acontecimientos actuales, sino a aquellos a través de quienes toda una generación puede despertar. Se escucha como un gemido de la tierra misma, y el cielo parece clamar, haciendo eco a la exclamación tácita de un poder superior: despertad, porque la hora se acerca. No es una voz aterradora, sino un llamado de amor profundo, una invitación a regresar. La humanidad no está condenada a la perdición, al contrario, está llamada a encontrar su camino a casa. Recientemente se dio a conocer un evento asombroso ocurrido en una de las aldeas remotas de Colombia, perdida en lo alto de las montañas. En este lugar apartado, donde aún no han llegado los beneficios de la civilización, como la televisión o las antenas parabólicas, los campesinos locales, acostumbrados a la paz y el silencio, abandonaron repentinamente sus hogares. Les atrajo un sonido inusual que venía del cielo. Este sonido no era ensordecedor, pero su naturaleza extraña y penetrante les calaba hasta los huesos, provocando una inexplicable sensación de inquietud y expectación. Al levantar la vista al cielo, fueron testigos de un espectáculo increíble. Entre las nubes, una figura que recordaba claramente una cruz apareció lentamente, para luego disolverse con la misma fluidez en un resplandor deslumbrante. Las reacciones fueron fuertes y variadas. Algunos, asombrados por lo que vieron, cayeron de rodillas en oración o por temor reverente. Otros no pudieron contener las lágrimas, invadidos por profundas emociones. Particularmente asombrosas fueron las palabras de un niño de 12 años que, acercándose a su abuela, susurró suavemente: «Abuela, creo que Dios nos está llamando a casa». ¿No encierra esta voz pura e inocente la profecía más profunda de nuestro tiempo, testificando sobre algo más grande que está a punto de suceder? De hecho, la era actual abunda en señales que ya no permanecen ocultas a la vista. Se manifiestan por doquier, en las noticias diarias, en los cambios climáticos impredecibles, en el estado de salud de la generación joven, en la volátil situación política e incluso en el aire mismo que respira la humanidad. Toda América, extendiéndose desde los confines del sur de Buenos Aires hasta las llanuras del norte de Texas, desde el bullicioso corazón de Ciudad de México hasta las vibrantes costas de Miami, experimenta profundas conmociones. Estos temblores e inestabilidad no son causados solo por cataclismos naturales como inundaciones o terremotos. Son el eco de un profundo desorden espiritual, de una división generalizada, de conflictos internos y guerras, generados por el olvido colectivo del nombre de aquel que dio vida y aliento a todo lo que existe. El año en curso atrae una atención especial. Inundaciones devastadoras han azotado Venezuela, Argentina, Bolivia y también los Estados Unidos. Es notable que en los tres países se escuchara el mismo clamor. Sucedió de repente, el cielo estaba en calma y luego vino la ola. ¿Acaso no nos recuerdan tales eventos las palabras de las Escrituras? La voz del Señor está sobre las aguas, truena el Dios de gloria. Salmo 29:3. La humanidad anhelaba silencio y paz, pero recibió un llamado atronador como de trompeta. Hemos construido ciudades desprovistas de altares y centros espirituales, pero ahora sus calles se han convertido involuntariamente en capillas, invitando a la reflexión. Desde Texas, según me informan, llegó un testimonio asombroso, cuando el agua alcanzaba la cintura y el cielo se tiñó de un rojo inquietante. Un rayo iluminó una iglesia en medio de lo que parecía un día despejado. El sacerdote,
invadido por la preocupación, salió corriendo, suponiendo un accidente. Sin embargo, al regresar al templo, lo encontró lleno de personas que no habían visitado ese santuario en décadas. A veces, incluso un destello de rayo puede ser una manifestación de misericordia. Este relato no se trae para asustar, en absoluto. Sirve como recordatorio de que el Señor está llamando a la puerta. Él se dirige a la conciencia de América, al corazón de América Latina, a las almas de padres y madres que a menudo confían más en las noticias que en el Evangelio eterno. Pero el Evangelio, por el contrario, proclama: cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Lucas 21:28. Hoy en día, la humanidad moderna vive de manera similar a como vivieron las personas en los tiempos de Noé, sumergida en las preocupaciones cotidianas y las alegrías mundanas, ya sea comida y bebida, uniones matrimoniales o risas despreocupadas. Permanece sorda a las advertencias de que las puertas de la salvación, como el arca, están a punto de cerrarse. Desde Guatemala se recibió una carta de una mujer que relató: mi hija vio una espiral de fuego en el cielo. Ella lo tomó por un cometa, pero cuando salimos a la calle, todo alrededor se sumió en un silencio extraordinario. Ni siquiera los perros emitían un sonido. Fue un silencio que sonó como un llamado. ¿No sucedió algo similar con Moisés ante la zarza ardiente, la fusión de fuego y el silencio más profundo? El Altísimo no siempre habla a viva voz, a veces susurra a través de la tormenta. A veces Él dibuja sus señales no con el dedo en las tablas, sino con luz en las nubes. Y solo aquellos que tienen un oído atento son capaces de escuchar. Aquellos con un corazón abierto pueden sentir, y aquellos con un espíritu despierto están listos para levantarse. Sin embargo, en nuestros días, no pocas comunidades eclesiásticas guardan silencio, evitan proclamar la verdad sobre el juicio venidero, sobre la naturaleza del pecado y sobre la necesidad apremiante del arrepentimiento. Prefiriendo anunciar solo alegría, eluden el tema de la cruz. Debe recordarse que la cruz no es un signo de derrota o perdición. Al contrario, sirve como puerta que conduce a la vida verdadera. La humanidad no podrá alcanzar la resurrección espiritual si antes no ocurre una muerte a todos sus ídolos y falsos apegos. Cabe prestar atención a los acontecimientos preocupantes que se desarrollan en el mundo. Numerosos conflictos militares abarcan diversas partes del planeta, desde Oriente Medio hasta Europa y África, y sus ecos se escuchan cada vez más claramente cerca de las fronteras de muchos países. Estos enfrentamientos no tienen solo un carácter político, sino también un profundo significado espiritual, porque cuando el ser humano se aparta del principio divino, inevitablemente dirige su agresión contra el prójimo, y cuando naciones enteras pierden la memoria de Cristo y su enseñanza, su caída no se produce tanto por destrucciones físicas o bombardeos, sino por la desolación que se instala en su alma colectiva. Por eso, Él se dirige con lágrimas paternales y voz profética, clamando: «Despierta, América, despierta, Iglesia Latina». Este llamado no resuena porque hayan llegado tiempos difíciles, sino porque el Altísimo sigue hablando. Su presencia no se ha retirado. Él aún susurra. Sin embargo, si este suave susurro permanece inaudito, pronto se escuchará un trueno, el estruendo del juicio espiritual. Y aunque no vendrá sin misericordia, su llegada estará marcada por la justicia. En ese momento ya no habrá tiempo para debates o disquisiciones extensas. Solo quedará una pregunta, omnipresente: ¿están listos o no? ¿Han entregado su corazón a Dios o no? Debe recordarse cómo la antigua Nínive
al escuchar una sola palabra de Jonás, se arrepintió y entonces el Señor detuvo el juicio inminente. La sociedad moderna aún es capaz de convertirse en esa misma Nínive. La humanidad aún puede arrodillarse, y entonces el Altísimo extenderá su mano no para herir o castigar, sino para levantar y restaurar. Estas palabras no se proclaman en nombre de una autoridad terrenal, sino que provienen directamente del Padre Celestial, quien continúa extendiendo su mano sobre América, sobre sus pueblos del sur y sus ciudades del norte. ¿Cuánto tiempo más se seguirá buscando explicaciones exclusivamente científicas, mientras el propio cielo ya habla abiertamente al corazón? Si hasta las piedras claman, ¿cómo puede la Iglesia permanecer en silencio? Uno podría haber notado los eventos que se desarrollaron el verano pasado en Argentina. Las aguas de los ríos locales adquirieron inesperadamente un intenso tono rojo oscuro. Aunque los especialistas ofrecieron diversas explicaciones científicas, señalando la presencia de hierro, sedimentos o compuestos químicos, las personas que estaban en la orilla guardaron silencio. Su silencio se debía a la inquietante similitud del color del agua con la sangre, una visión que hacía temblar sus almas. Para ellos, este fenómeno resonaba con tiempos antiguos, cuando en Egipto Moisés se enfrentó al faraón y el agua también se convirtió en una señal poderosa. Tanto entonces como ahora, las aguas, al parecer, llevaban en sí la profunda voz de Dios. Simultáneamente, sobre las ciudades de México, en diversas regiones, nubes extrañas, que parecían rollos desplegándose, se deslizaban lentamente. El mismo día, un fuerte terremoto sacudió Perú. Para muchos, estos eventos trascendieron los desastres naturales ordinarios. Fueron percibidos como un llamado insistente, un profundo recordatorio de la sabiduría eterna. Todo lo que puede ser conmovido será conmovido, para que permanezca lo inconmovible. Hebreos 12:27. A pesar de estas señales evidentes, parece que América, en su sentido amplio, no las escucha. Parece que el incesante ruido del mundo ha logrado silenciar el apenas perceptible susurro del Espíritu Santo. La sociedad a menudo busca afanosamente las últimas noticias. En lugar de dedicarse a la oración, las personas tienden a leer informes detallados y no la palabra. Existe un miedo generalizado a las catástrofes, pero asombrosamente falta el temor reverente a Dios. Y sin embargo, se afirma constantemente que el temor del Señor es el verdadero principio de la sabiduría. En relación con estos fenómenos, se recuerda una historia. En El Salvador, en una pequeña aldea pobre, después de una fuerte lluvia, los lugareños descubrieron símbolos inusuales en el suelo. Era evidente que nadie los había dibujado, más bien el agua misma los había traído misteriosamente. Eran cruces claramente discernibles, cada una rodeada de un resplandor. Mientras que algunas de estas señales efímeras desaparecieron en cuestión de minutos, un símbolo específico permaneció en el pavimento durante 3 días. Durante este periodo extraordinario, la iglesia local, que había estado vacía durante muchos años, se llenó por completo de personas. Venían en tranquila reverencia, a menudo descalzos, trayendo consigo a sus hijos. Muchos llevaban velas, lo que significaba su comprensión. Dios, sin duda, estaba hablando, y ellos, a su vez, decidieron escuchar atentamente. De manera similar, en Honduras, destellos celestiales, que tomaron la forma inusual de una trompeta, atravesaron el firmamento. En Panamá, ante el embate de un viento feroz, en la altura nubosa, apareció una imagen que recordaba a una figura angelical.
En esos momentos, la gente se arrodillaba involuntariamente. Sus corazones no preguntaban sobre la naturaleza del fenómeno, ¿qué es esto?, sino que se dirigían al cielo con profunda humildad. Señor, ¿qué mensaje nos traes? Tal enfoque, sin duda, es el correcto. La esencia no está en buscar las causas de por qué algo sucede, sino en comprender su propósito, porque el Creador no es un destructor. Él es el restaurador, que actúa a través de los elementos, ya sea el fuego, las corrientes de agua o los torbellinos violentos. Su voz sigue sonando en el mundo, pero no todas las almas están listas para percibirla. Es entonces cuando a la tierra llegan conflictos, sufrimientos y devastación. En vastas regiones como Ucrania, Israel y África, la tierra es testigo de derramamiento de sangre, y millones de personas se ven obligadas a abandonar sus hogares. Mientras tanto, al otro lado del océano, los observadores solo registran lo que sucede en las pantallas, sin comprender su profundo significado espiritual. Estos conflictos no son algo lejano y ajeno, sirven como sombríos reflejos de la soberbia humana, del afán de falsa independencia y de la autonomía ilusoria frente al Altísimo. Porque cuando la humanidad se aparta de lo divino, inevitablemente dirige su agresión contra sus semejantes. Y cuando naciones enteras pierden la memoria de Cristo, su caída no se produce por destrucciones físicas o bombardeos, sino por el vacío abismal que se instala en sus corazones. E incluso en América se siente la proximidad de un umbral crítico, no solo en un sentido material, sino también en un profundo sentido espiritual. Prueba de ello son las tormentas devastadoras en Luisiana, los incendios asoladores en Chile y la increíble nevada en los paisajes desérticos de Arizona. Parece que el orden habitual de las cosas se ha roto irreversiblemente. Las estaciones se suceden, ignorando toda lógica y previsibilidad. Los elementos naturales ya no muestran obediencia al ser humano, porque el propio ser humano ha perdido la obediencia a su Creador. Sin embargo, el Altísimo no se ha alejado de su creación. Al contrario, no se ha ido, sino que se ha acercado. Estas señales que se manifiestan alrededor no son una sentencia o un castigo, sino que representan un acto de misericordia, como la luz de un faro que advierte a un barco de arrecifes peligrosos. Su voz no suena como un grito aterrador destinado a sembrar el pánico. Al contrario, es un llamado a la salvación, dirigido a toda la humanidad. Así, se siente una profunda empatía y oración por las personas, ya que en el mundo se mantiene una esperanza viva. El tiempo no se ha perdido. El Espíritu Santo continúa su presencia invisible, revoloteando sobre las naciones. Sin embargo, Él nunca impone su voluntad. Él llama, espera pacientemente, golpea insistentemente a las puertas de los corazones. Y si una persona capta este llamado, ya sea en la soledad de su hogar, en las profundidades de su propio corazón o dentro de su comunidad, se le invita a responder levantando las manos y pronunciando estas palabras: Señor, que no permanezca más en ceguera espiritual, abre mis ojos. Y el Altísimo, sin duda, concederá la visión, porque como dicen las Escrituras, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Mateo 5:8. El observador nota escenas inspiradoras. En Paraguay, jóvenes y señoritas salen a las plazas de la ciudad, sin necesidad de escenarios ni micrófonos, e incluso bajo la lluvia torrencial cantan salmos con devoción, clamando: «Ven, Espíritu Santo». En Nicaragua, por las noches, mujeres mayores se reúnen, llevando velas en sus manos, y elevan oraciones fervientes por sus nietos,
pidiendo a Dios protección para sus mentes. En la República Dominicana se puede ver a un pastor que camina pausadamente por las calles, dejando una Biblia en el tejado de cada casa, como si sembrara la palabra. Estas manifestaciones indican un despertar que no es un gran movimiento de masas, sino una transformación profunda, personal, sincera y auténtica de los corazones. Y si a alguien le sucede decir, mis fuerzas se han agotado, debe recordar que el Altísimo tiene en abundancia. Si se escucha la confesión, me domina el miedo, es necesario comprender que el amor verdadero y perfecto es capaz de disipar por completo todo temor. Y si una persona se siente sola, es importante entender que nunca ha estado aislada. El Padre Celestial siempre lo ha visto, incluso en aquellos momentos en que quizás se apartaba de la presencia divina. América Latina, este vasto continente, es llamada a escuchar. El Señor no exige a la humanidad una perfección impecable, sino que anhela un corazón sincero. Él no busca rituales formales, sino que aspira a la verdad auténtica. Las construcciones masivas de templos no tienen valor para Él si sus bóvedas no están llenas de oración sincera. Su deseo se extiende a penetrar en los rincones más íntimos del ser humano, en los hogares, en los dormitorios silenciosos, en las cocinas bulliciosas, en las conversaciones profundas, en las lágrimas amargas, en el dolor agonizante. Él busca sanar cada herida, restaurar todo lo que ha sido destruido o roto. Sin embargo, para la realización de este designio divino, la humanidad necesita regresar a Él. Y este regreso no debe ser superficial, un impulso emocional fugaz o una manifestación de fe pasajera de una sola noche. Requiere una conversión profunda y definitiva. Esto significa un rechazo decidido de las acciones pecaminosas, un reconocimiento incondicional de la verdad auténtica y permitir a Dios que ocupe de nuevo el lugar central en la vida. Solo entonces, incluso si la tierra tiembla por las conmociones, las personas podrán permanecer firmes. Aunque los cielos se desaten con truenos, no caerán, porque el Señor es su fortaleza inquebrantable y su mano poderosa. Si a la vista se revelara lo que se percibe en el mundo espiritual, no quedaría ni una sombra de duda. La humanidad no se encuentra simplemente en un estado de crisis social o climática. Se ha encontrado en el epicentro de una batalla espiritual a gran escala que no se libra por territorios geográficos, ni por recursos materiales, ni por el poder humano secular. El verdadero objetivo de esta guerra son las almas humanas, la integridad de las familias, el futuro de los niños, la preservación de la verdad auténtica y la protección de la imagen misma de Dios, impresa en cada persona. A veces, las personas tienden a explicar lo que sucede diciendo, son solo procesos políticos, es un progreso tecnológico inevitable, son cambios culturales naturales de la época. Sin embargo, detrás de cada uno de estos fenómenos se esconde una fuerza espiritual invisible. Esta fuerza se manifiesta como el Espíritu Santo o como el Espíritu del Anticristo. Ya no existe un territorio neutral. Cada persona está llamada a participar activamente en esta lucha. O se convierte en un guerrero del reino de los cielos, o permanece como un espectador inactivo y dormido, observando lo que sucede desde la distancia. Uno podría preguntarse si es una simple coincidencia que en el transcurso de una misma semana se informara de la desaparición de veneradas imágenes sagradas en 5 países diferentes. También suscita preguntas como 2 iglesias fueron destruidas por un rayo en días claros y soleados. Además, en una de las parroquias, durante la celebración de la misa, se escuchó un sonido proveniente del cielo
que hizo que toda la comunidad reunida permaneciera en silencio durante varios minutos. No, tales eventos, se afirma, no pueden ser meras coincidencias, se consideran señales, ataques directos, manifestaciones de una guerra en curso. Y este adversario, se subraya, no se presenta en la forma tradicional con cuernos o fuego. Aparece, hábilmente disfrazado de luz, de progreso y de libertad. Pronuncia palabras llenas de dulzura. Promete bienestar universal, pero en realidad su objetivo es sembrar confusión, provocar distorsiones y establecer la idolatría moderna. En nuestros días, las personas, al parecer, han perdido la comprensión de lo que es un hombre, lo que es una mujer, lo que es verdad y lo que es mentira. Todo se ha sumergido en una especie de niebla, y esta niebla sirve como un arma poderosa destinada a borrar toda claridad de visión. Un claro ejemplo de esta lucha fue el evento en Costa Rica, donde una joven perdió el conocimiento en la escuela después de repetir la llamada oración manifestación impuesta por su maestra. Es importante señalar que no era una oración en el verdadero sentido de la palabra, sino más bien un ritual. La maestra llamó a esta acción el despertar de la fuerza interior. Sin embargo, lo que entró en esta niña, según los testimonios, no fue fuerza, sino una oscuridad penetrante. En un rincón de Uruguay, un joven, destrozado por el dolor tras la prematura muerte de su padre, buscó apoyo en un guía espiritual. Este hombre, aprovechándose de su vulnerabilidad, le prometió la posibilidad de establecer una conexión con el más allá. Sin embargo, las consecuencias de esta sesión fueron catastróficas y el desafortunado adolescente perdió el habla, rechazó la comida y solo 4 días después terminó trágicamente con su vida, lanzándose desde un balcón. Su madre, desconsolada, testificó posteriormente. Él oía voces, le aseguraban que todo estaría bien, afirmaba que eran seres de luz. Y esta historia demuestra claramente que no todo lo que parece brillante proviene de las esferas divinas. Incluso estando en la antigua Roma, se siente una atmósfera opresiva, porque la batalla actual no se libra solo contra el mundo como tal, sino también contra la propia Iglesia, contra la verdad original y contra la pureza inmaculada del verdadero mensaje. En el mundo moderno es mucho más preferible hablar de inclusión universal que abordar el tema del arrepentimiento profundo. Es mucho más cómodo para los predicadores y la congregación hablar de elevar la autoestima que reflexionar sobre el significado sagrado de la cruz y su sacrificio. Sin embargo, el Salvador, Jesucristo, nunca llamó a sus seguidores a una existencia serena en una zona de confort. Al contrario, los llamó a la batalla espiritual, porque su naturaleza es multifacética. Él no es solo el cordero manso, sino también el león poderoso. Él tiene el poder de salvar almas, pero también está dotado de la autoridad para juzgar. Y si los corazones de los creyentes están verdaderamente llenos de amor por Él, no pueden permanecer inactivos, observando ociosamente lo que sucede. Mientras tanto, en las vastas llanuras del sur de Chile, durante el apogeo de una tormenta feroz, ocurrió un fenómeno asombroso. La cruz que coronaba la iglesia local se envolvió en llamas. Sin embargo, contrariamente a todas las leyes de la naturaleza, no fue consumida por el fuego. Asombrados por esta señal, los habitantes salieron de sus casas bajo la lluvia torrencial y, uniéndose, comenzaron a elevar oraciones fuertes y fervientes. Similar al día apostólico de Pentecostés, el pastor local, invadido por la inspiración, proclamó en voz alta: «Este pueblo pertenece a Jesús». Al día siguiente, en respuesta a este evento extraordinario y al llamado, más de 800 personas de los más
diversos estratos sociales se congregaron en el servicio de la iglesia. Entre ellos había drogadictos, jóvenes, viudas desconsoladas e incluso agentes de policía. Así, esta llama sobrenatural trajo consigo no horror y pánico, sino un verdadero despertar espiritual. En el lejano Ecuador se desarrolló una historia que demuestra el poder de la fe inquebrantable. Después de un intento de prohibir la oración durante los recreos escolares, un grupo de padres demostró una asombrosa tenacidad. Cada mañana, exactamente a las 6:30, se reunían frente a las paredes del centro educativo para elevar sus oraciones. Apenas 2 meses después del inicio de esta acción, ocurrió algo notable. 3 maestros fueron bautizados. Este caso atestigua claramente que cuando una comunidad de creyentes adopta una postura activa y se levanta en espíritu, la atmósfera general a su alrededor se transforma inevitablemente. A la luz de tales eventos, surge inevitablemente la pregunta: ¿dónde se encuentra cada persona en este momento decisivo? Ha llegado el momento de dejar de ser meros observadores. Ha llegado el momento de pasar a la acción. Las Sagradas Escrituras dan una indicación clara, exhortando: vestíos de toda la armadura de Dios. Efesios 6. Y esta armadura, se enfatiza, no tiene relación con el mundo material. Consiste en profunda verdad, fe inquebrantable, palabra poderosa y oración incesante. Hoy, las esferas celestiales no buscan solo comentaristas o espectadores indiferentes, sino verdaderos intercesores y guerreros. Son aquellas personas que están dispuestas a orar al amanecer por el bienestar de sus hijos. Son mujeres que defienden celosamente la santidad de su hogar y su morada. Son hombres que se levantan con valentía en su morada y proclaman con firme convicción: esta casa pertenece al Señor. Sus acciones son una encarnación viva de la fe. Estas palabras se pronuncian no solo con profundo dolor por la situación actual, sino también con una esperanza inquebrantable. Todavía hay tiempo para el cambio. El adversario, sin duda, intensifica su ataque, pero el poder de Dios se manifiesta con no menos fuerza. Donde el pecado abunda, la gracia divina sobreabunda aún más. Y donde la oscuridad se espesa, la luz brilla con aún mayor intensidad y penetración. Sin embargo, para esto es necesario no callar, sino abrir la boca para destruir maldiciones, no dirigidas contra las personas, sino contra las fuerzas espirituales. Se debe proclamar la verdad, alzar la voz en las calles y en los hogares, invocar la sangre salvadora de Cristo y levantar muros invisibles, pero poderosos de intercesión. Porque si estas acciones no son emprendidas por aquellos que están llamados, ¿quién asumirá esta misión tan crucial? En Perú, una anciana de 84 años aparecía cada noche en el patio, elevando sus oraciones en voz alta. Al principio, los vecinos recibían sus acciones con burlas y desprecio. Sin embargo, poco a poco su actitud cambió y comenzaron a prestar atención a sus palabras. Hoy, 2 de esos vecinos se han convertido en pastores, porque incluso una oración sincera es capaz de transformar toda una localidad. Transformaciones similares se harán realidad para todo aquel que se atreva a levantarse, que pronuncie un sí decidido al Señor, que deje de temer ser radical en su fe. La radicalidad en este contexto no significa en absoluto crueldad o intolerancia. Implica un regreso a los orígenes, a la raíz misma, que como se sabe es Cristo. Antiguamente la palabra de Dios poseía un poder inmenso, sonaba como un trueno, como el estruendo de muchas aguas, era aguda como una espada de doble filo, capaz de sacudir ciudades hasta sus cimientos, devolver la vida a los muertos, dar instrucción a reyes poderosos y sanar corazones heridos. Sin embargo,
Hoy en día surge la pregunta: ¿dónde ha desaparecido esa voz poderosa? ¿Dónde está ese profeta que, como los antiguos mensajeros, clamará en el desierto espiritual, preguntando: Iglesia, ¿qué ha pasado con tus labios? ¿Por qué han enmudecido? La sociedad moderna se encuentra en una era en la que la voz del pecado resuena con una estridencia ensordecedora, mientras que la verdad apenas susurra. Es un tiempo en que la depravación y la inmoralidad desfilan con orgullo y abiertamente, mientras la santidad se ve obligada a esconderse. Es un período en el que la mentira se predica descaradamente desde altas tribunas y la verdad, por temor a ser incómoda o rechazado, prefiere permanecer en la sombra. Surge una pregunta lógica: ¿qué ha llevado a esta situación? ¿Por qué aquellos que están llamados a llevar la palabra y hablar guardan silencio? Este llamado es para todo aquel que, llevando el símbolo de la fe, la cruz, sobre su pecho, guarda un silencio inquietante en su corazón. La humanidad fue llamada no al mutismo, sino al testimonio inquebrantable. De cada uno se espera que su sí sea un verdadero sí y su no un rotundo no. Sin embargo, en el mundo moderno, los colores se han desvanecido y todo se ha teñido de un gris incierto. Las palabras han perdido su peso original, su verdadero significado ha sido robado, devaluado. No obstante, el Espíritu Santo continúa su proclamación. Y si las personas purifican sus labios, Él les dará fuerza de nuevo, porque no es un título académico lo que otorga a alguien el título de pastor, ni una plataforma pública lo que lo convierte en profeta. La voz auténtica, la que posee verdadera autoridad, nace en la soledad de la cueva de oración, en el profundo secreto, en el coraje de ser incomprendido por los demás. Las palabras son como semillas, y hoy Él sigue sembrándolas, utilizando los canales más diversos, a través de obras musicales, series de televisión, campañas publicitarias e incluso libros infantiles. Un claro ejemplo es el caso de una escuela colombiana, donde se les entregaron a los niños libros para colorear que representaban las llamadas nuevas familias. En la última página de estos libros, desapercibido para los no iniciados, un poema ocultaba un verdadero conjuro. Los padres lo percibieron inicialmente como un juego infantil inofensivo, hasta que sus hijos comenzaron a pronunciar en sueños voces extrañas y ajenas. Las palabras son también puertas. A través de estas puertas entran entidades invisibles. Por medio de las palabras, las personas pueden atar o desatar, edificar o destruir. Es por eso que Dios se dirigió al profeta Jeremías con las palabras: «Pondré mis palabras en tu boca». Es por eso que Jesús es la palabra. Todo lo que existe comienza con lo que ha sido dicho. Pero, ¿qué pronuncia hoy la Iglesia? ¿Dónde está su voz, su mensaje claro? ¿Por qué habla más de motivación que de arrepentimiento profundo? ¿Por qué consuela al pecador sin llamarlo a un verdadero cambio? ¿Por qué teme pronunciar «esto es pecado»? ¿Será por miedo a perder aplausos o porque sus propios representantes viven en un estado de compromiso? Ha llegado el momento de que los creyentes purifiquen su altar, no el que está afuera, sino el que se encuentra dentro de cada corazón, porque Dios no bendecirá los labios que le alaban el domingo, pero permanecen mudos ante la injusticia el lunes. En Venezuela, una vez se vio a un joven clérigo salir a la plaza de la ciudad, megáfono en mano. No proclamó condenas, sino que elevó oraciones. En sus palabras, habló del amor ilimitado de Dios, sin olvidar su inquebrantable santidad. Esa noche memorable, las personas, conmovidas por lo escuchado, comenzaron a arrojar sustancias narcóticas directamente a las calles. Algunos de ellos,
se arrodillaron en arrepentimiento, mientras que otros, por primera vez en 20 años, se dirigieron a Dios en oración. Un anciano se acercó al clérigo y dijo: «He esperado esta voz por tanto tiempo. Pensé que Dios había guardado silencio. Sin embargo, en realidad, no fue el Señor quien calló, sino las personas quienes perdieron su voz». En Argentina, una niña de 10 años escribió una nota a su madre. Decía: «Mamá, si muero, recuerda que oré. Sabía que Jesús era real, aunque en la escuela me dijeran lo contrario». Una confesión de fe tan sincera tiene mucho más valor que miles de sermones. Es una manifestación de fe genuina y resuena más fuerte que cualquier disputa. La sociedad necesita recuperar la fuerza del testimonio. Es importante volver a pronunciar: yo creo, yo me arrepiento, yo perdono, yo me entrego a Cristo. Estas palabras no son simples fórmulas, representan un arma poderosa. Son como la sangre en los dinteles del corazón, un sello imborrable en los labios, un fuego inextinguible que no puede ser sofocado por la censura, ni por algoritmos sofisticados, ni por burlas mordaces. Las palabras son como ríos. Del corazón de un verdadero creyente deben fluir ríos de agua viva. Pero, ¿qué fluye hoy? Quizás dolor, resentimiento, silencio o la verdadera palabra de Dios. Como dice la Escritura, la muerte y la vida están en el poder de la lengua. Es por eso que las personas deben aprender de nuevo a hablar, orar, profetizar, consolar e instruir a otros con amor, pero siempre con la verdad. La Iglesia de América Latina fue creada para resonar. Sus himnos transformaron naciones enteras y sus oraciones elevaron generaciones. No debe callar, avergonzarse o suavizar su mensaje. Debe hablar tal como es, porque si no habla, incluso las piedras clamarán. En la República Dominicana, durante una humilde reunión eclesiástica, un niño pequeño comenzó a leer el Salmo 90. Apenas podía descifrar las letras, pero cuando sus labios pronunciaron las palabras: «No temerás el terror de la noche», los presentes se llenaron de una profunda emoción y muchos comenzaron a llorar. El pastor, asombrado por lo que vio, cayó de rodillas. Era evidente que no hablaba solo un niño, sino el Espíritu, con una pureza asombrosa, una fuerza increíble y una santidad incomprensible. Esto es precisamente lo que, al parecer, tanto les falta a las personas: la sencillez de la fe, la verdad sin distorsiones, palabras como nacidas en el cielo. Y entonces, en el momento de tal revelación, las murallas inexpugnables se derrumbarán, los ídolos falsos se harán añicos, y el pueblo verdaderamente comprenderá: Dios vive, y su palabra es poderosa, como fuego consumidor, como un martillo capaz de romper incluso la piedra más dura. Es evidente que la humanidad ha llegado a un punto crucial, no solo el final de este mensaje, sino, en esencia, el fin de toda una era. El que habla expresa sus pensamientos no con temor, sino con profunda esperanza, porque todos los acontecimientos actuales no son casualidad. No es otra cosa que un llamado, una voz poderosa del cielo que resuena con fuerza creciente, despertando a quienes están sumidos en el sueño espiritual, salvando a los que perecen en el abismo de la indiferencia y recordando a las personas la pronta venida del Señor. La tormenta no se desata sin razón y el relámpago no destella sin propósito. Siempre Dios se ha dirigido a la humanidad a través de su creación, y hoy Él vuelve a hablar utilizando señales como las destructivas inundaciones en México, los devastadores incendios en Chile, los potentes terremotos en Guatemala, las misteriosas nubes rojas observadas sobre Texas y los inusuales sonidos celestiales escuchados en Bogotá. El que tenga oído para oír, que oiga; el que tenga discernimiento espiritual, que discierna la verdad.
Esto no es un presagio del fin del mundo, sino más bien el fin de la indiferencia, el cese de la pasividad y el comienzo de un gran despertar espiritual. Surge la pregunta apremiante: ¿qué se debe hacer en las circunstancias actuales? La respuesta reside en un comienzo humilde, en la soledad, donde en el silencio nace la verdadera voz de la fe. Se debe empezar con un arrepentimiento sincero, capaz de aclarar la visión espiritual, y con una oración profunda que pueda romper las barreras celestiales, dispersando y desarmando las fuerzas de la oscuridad. En los momentos en que la oscuridad se espesa más, la luz no desaparece ni se oculta, al contrario, está llamada a elevarse, volviéndose más brillante. La Iglesia debe levantarse, elevar su mirada hacia lo alto, sin esperar una intervención milagrosa externa, sino convertirse ella misma en una manifestación del milagro. No se debe esperar pasivamente la aparición de un profeta. Cada creyente está llamado a ser una voz que proclame la verdad, porque los acontecimientos actuales no son solo una serie de catástrofes y desastres, representan profundos dolores de parto espirituales. La tierra, como un ser vivo, gime de dolor. El cielo parece arder y el espíritu humano clama por ayuda. Si las personas comprendieran plenamente cuán cerca está el tiempo señalado, no pospondrían la oración hasta el domingo. No necesitarían esperar a que se celebrara ninguna conferencia para comenzar a adorar sinceramente. No demorarían en perdonar las ofensas, ni guardarían silencio sobre aquel cuyo nombre debe ser proclamado. El día que ha llegado es precisamente el día de la salvación. El momento actual es el tiempo idóneo para regresar a los orígenes. No se debe posponer esto para mañana o hasta que uno se sienta completamente preparado. La Sagrada Escritura dice: cuando veáis esto, sabed que Él está cerca, a las puertas. La humanidad ya ha sido testigo de estas señales. El conocimiento ya ha llegado. Ahora es el turno de actuar, y de actuar no por miedo a lo venidero, sino para la gloria, no por sentimiento de culpa por las transgresiones pasadas, sino por un amor puro y abarcador. En Costa Rica, después de una devastadora inundación que arrasó y destruyó prácticamente todo a su paso, solo una cosa milagrosamente se salvó y permaneció en pie: un crucifijo adherido a una pared. Alrededor de este símbolo solo había barro, escombros desordenados y un silencio ominoso, testimonio de la destrucción total. Sin embargo, en la cruz misma, como un mensaje eterno, estaban grabados la sangre, la salvación y la esperanza inquebrantable. Esta es la esencia del Evangelio. Cualquier creación material puede ser destruida o arrastrada, pero Cristo permanece inamovible. Ninguna agua es capaz de llevárselo. Por lo tanto, se hace un llamado urgente a las personas: volver a los fundamentos, redescubrir el Evangelio, no simplemente como un libro común, sino como pan vivificante, no como una doctrina seca, sino como el aliento mismo de la vida. Que cada nuevo día comience con su presencia, que cada hogar se llene de oración sincera y que cada familia se transforme en un altar doméstico. Y si en estos días difíciles una persona ha sentido algún movimiento interno o una sensación inexplicable, no debe descuidarlo. Esta es una manifestación del Espíritu Santo. Él no viene para acusar o condenar. Al contrario, Él llama, toca suavemente el corazón y espera pacientemente una respuesta. Si alguien ha derramado lágrimas, fue el Espíritu quien estuvo cerca, compartiendo el dolor. Si se sintió una inquietud interna, fue una manifestación de su misericordia que busca despertar e instruir, porque Él no ha abandonado a las personas
ni en medio de la tormenta de las pruebas de la vida, ni en las cenizas de las esperanzas destruidas, ni en el opresivo silencio de la desesperación. Resuena un llamado insistente: escriban, dejen sus testimonios, compartan lo que el Altísimo ha derramado en su corazón. Estos mensajes no son solo palabras, representan profundos testimonios, expresan actos de fe y sirven como clamores digitales que sin duda llegan al oído de Dios. Cuando una persona plasma sus pensamientos por escrito, es como si se dirigiera al cielo, declarando: estoy vivo, te escucho, respondo a tu llamado. Que cada palabra escrita se convierta en una llama que atraviese el ruido mundano. Que cada frase sea como una semilla de la que brotará la esperanza, porque cada acción realizada con fe es la encarnación de la fe en movimiento. Este llamado no se dirige a la religión formal, sino a la vida verdadera, al Dios vivo, a la santidad auténtica, a la fe sencilla y sincera, a las lágrimas de arrepentimiento, al canto de alabanza, al fuego espiritual, porque solo estos elementos permanecerán inquebrantables, mientras que todo lo demás será conmovido. La Sagrada Escritura proclama: una vez más, no solo conmoveré la tierra, sino también el cielo. Y estas palabras proféticas se cumplen en nuestros días. Todo lo que no tenga origen divino inevitablemente caerá, pero su iglesia, por el contrario, se levantará y se fortalecerá. La humanidad no vive en el caos, sino en tiempos proféticos, y cada uno es una parte integral de este gran designio. Las personas están llamadas a no ser espectadores pasivos o simples comentaristas, sino colaboradores y testigos. Como la novia que espera a su novio, saben, él viene. Sí, su venida es inevitable. Y aquellos que permanezcan en vela, sin duda escucharán el sonido de la trompeta, verán el resplandor de la luz y entrarán en su reino eterno.